Es una bendición poder saludarles. Vamos a iniciar con la clase que nos corresponde para hoy, siguiendo entonces en este curso de homilética bíblica que hemos estado teniendo. Espero en Dios que, al igual que las clases anteriores, podamos ser edificados por medio de las clases que compartiremos y que estas clases pues también puedan ser utilizadas en nuestras labores ministeriales y puedan ser de bendición también para todos aquellos que nos siguen. Así que vamos a iniciar en nuestra clase y hoy específicamente veremos esta clase, el sermón narrativo. El sermón narrativo. Esa es la clase que nos corresponde para el día de hoy. El sermón narrativo. En las clases anteriores, pues, tuvimos un gran espacio durante el curso para poder estudiar sobre la necesidad que existe de poder darle prioridad a la predicación bíblica en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, y a la vez también de utilizar herramientas de homilética para preparar nuestros sermones, nuestros mensajes, nuestras predicaciones. Y pues ya después de ver eso, pues vimos o aprendimos algunas herramientas de interpretación bíblica para interpretar el texto que después vamos a usar para hacer el bosquejo, y también aprendimos a poder realizar un bosquejo tradicional. Ese bosquejo tradicional es el que nos está sirviendo para poder, ese bosquejo tradicional que nos está sirviendo para poder usarlo en cada uno de los diferentes sermones que estamos comenzando a aprender. La semana pasada aprendimos entonces, sobre el sermón expositivo, y hoy nos introducimos a ver el sermón, el sermón narrativo, el sermón narrativo. Y comenzando, vamos a entender que el sermón narrativo es un estilo de predicación bíblica, que también debe de ser aprendido por todo aquel que realiza esta labor ministerial, el de predicar el evangelio. Todos debiéramos de tenerlo en nuestro repertorio. Con anterioridad, la semana pasada, manifestamos, muchos creen que la forma más leal de poder predicar utilizando la Biblia es el expositivo. Y es que algunos creen, incluso, que debe ser más utilizado el expositivo que otros. Sin embargo, los otros estilos de predicación, los otros tipos de predicación también deben conocerse y también deben de poder utilizarse en algún momento de nuestras predicaciones por lo que estemos predicando. Y el sermón narrativo es uno de ellos. Y es que el sermón narrativo presenta un aspecto del mensaje de una unidad específica de la Biblia, y lo hace por medio de uno o por medio de más historias. ¿Qué queremos decir con esto? Que el sermón narrativo comunica el mensaje del evangelio por medio de una narración, como así lo indica. Si estamos dando a explicar que el sermón narrativo, que el sermón tiene como nombre, pues así, narrativo, entonces tenemos que entender que por medio de este tipo de sermón comunicamos el mensaje por medio de una narración, ¿verdad? Por medio de una narración. Cuando hablamos de narrar, estamos hablando de un relato oral. También puede ser escrito, pero en nuestro caso es un relato oral en el que se cuenta algo que ha sucedido en un hecho, en una historia verídica. Eso es el significado de narrar, ¿verdad? Un relato oral en el que se cuenta
algo que ha sucedido en un hecho o una historia verídica. Y entonces, cuando nosotros vamos a hacer un sermón narrativo, lo que vamos a hacer es trasladar el mensaje del Evangelio por medio de una narración. O sea, por medio de un relato en el que contamos algo que ha sucedido, de un hecho o una historia verídica. Eso es entonces, pero para poder transmitirlo adecuadamente y para que los que escuchen puedan recepcionarlo también correctamente, hay ciertas formas que nos van a ayudar a poder realizar este bosquejo. Como lo he dicho con anterioridad, el mismo formato que estamos utilizando es aquel que aprendimos hace unas clases cuando aprendimos a hacer el bosquejo del sermón tradicional. Obviamente vamos a saber cómo, vamos a moldearlo al sermón expositivo cuando estemos haciendo un sermón expositivo, al sermón narrativo cuando estamos haciendo un narrativo, al sermón temático y así. Hoy estamos específicamente en el sermón narrativo. Comenzando entonces, vamos a entender que la función de este sermón es involucrar a la audiencia en ese relato, en ese relato que existe de ese hecho, de esa historia verídica, involucrando a la audiencia, ¿sí? Para que se puedan identificar con la historia, para que puedan experimentar el mensaje del texto, ser parte de esa historia y entonces vivirlo de una mejor manera, para que entonces puedan ellos eh, eh, llevarlo a la práctica en sus vidas diarias. Esto entonces se hace posible porque la narración atrae el interés de la audiencia. Y por eso les decía, es importante que aprendamos los diferentes tipos de sermón que existen para incluirlos en nuestro repertorio, porque debido a ciertos eventos o a ciertos momentos, es bueno que tengamos diferentes tipos de sermones que vayamos utilizando en su momento. Y hay ocasiones o hay veces en los que el sermón que vamos a predicar puede ser que nos ayude, que sea narrativo, ya que va a mantener el interés de la audiencia y entonces nos beneficia poder utilizar uno de estos sermones. Y es que también puede ayudarnos y puede guiar a la imaginación de nuestros oyentes, de tal manera que las imágenes, las ilustraciones, las ideas en nuestro sermón sean más llamativas y sean reales y pueden ayudar a que quien escuche pueda apropiarse del mensaje para poder llevarlo a la práctica. La narración ayuda al oyente a identificarse con el personaje de la historia. Y eso es bueno porque entonces permite a quien está escuchando que comience a vivir, que comience a experimentar lo que está escuchando para entonces llevarlo a la práctica de una mejor manera, ¿verdad? Y tenga las herramientas entonces para poder hacerlo así, de esa misma manera. Esa es la función. Entonces, es involucrar a la audiencia en el relato, en esa historia verídica, para que pueda identificarse con esta historia y experimentar el mensaje del texto, ¿verdad? Esa es la función. Y es que también, aparte de poder aprenderse las herramientas que vamos o aprender la manera en que hay que hacer el bosquejo del sermón narrativo, es necesario también ser creativos y diseñarlo correctamente para darle un sabor contemporáneo al pasaje bíblico, ¿verdad? Para poder traerlo al contexto de lo que estamos viviendo y así realizar un puente entre lo acontecido en la historia y el tiempo en el que vivimos, para que los que escuchan puedan entender la distancia entre la historia bíblica y el momento actual en el que vivimos y pueda ser más verídico, pueda llevarlo, pueda experimentarlo. El propósito del sermón narrativo
es entonces que quien escucha pueda identificarse en esa historia y pueda identificarse con el personaje que estamos narrando. La predicación narrativa tiene que trascender en los detalles bíblicos. Ese tipo de predicación proclama una historia compartida donde se entrelazan el relato bíblico, donde se entrelaza la historia de la iglesia, donde se entrelaza la historia personal de quien predica y donde se entrelaza la historia personal también de cada oyente. Es como que cuando estamos nosotros transmitiendo un sermón narrativo, cuando estamos compartiendo el acontecimiento, un acontecimiento o algo histórico, pues el que está escuchando tiene que tratar la manera de involucrarse y ser parte de eso para poder llevarlo nuevo a la práctica. Hay diferentes formas, específicamente veremos dos, que son las básicas. La primera emplea el bosquejo del sermón tradicional. Ya en este momento usted tuvo que habérselo sabido. Si todavía no se lo sabe, le va a estar costando ahorita que estemos viendo las diferentes formas de sermón que existe, y así que le sugiero que vaya a ver nuevamente los videos, o en el caso de los que están estudiando, que pueda ver en las diapositivas y pueda recordarlo, pero es necesario que sepa o recuerde cómo se realiza el bosquejo del sermón tradicional. Entonces, este sermón narrativo puede ser de primera manera, empleando el bosquejo del sermón tradicional, colocando los puntos principales como lo hemos aprendido a hacer. Ya saben ustedes, el título, el texto, la introducción, los puntos principales, las divisiones. Y hay una segunda forma, que es tomando la estructura de una historia para poder formar el sermón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este momento esas dos formas básicas de realizar el bosquejo del sermón narrativo. Comenzamos con la forma tradicional. Como vimos anteriormente, el sermón tradicional comienza con una breve introducción, luego de la cual anuncia su tema o idea central, ¿verdad? Y después desarrolla los puntos o ideas secundarias del sermón. A su vez, esos puntos se subdividen en incisos. Y entonces el sermón termina con una conclusión que recalca la idea central del sermón y afirma su propósito. Vamos a ver algunos modelos en este momento. ¿Qué estamos diciendo acá? Recuérdese, el sermón tradicional, el bosquejo del sermón tradicional, que con ese bosquejo podemos hacer un sermón expositivo, podemos hacer un sermón narrativo, como estamos aprendiendo hoy, un sermón temático, ¿verdad? Y este bosquejo del sermón tradicional requiere que pensemos en un tema, ¿verdad? Después de haber elegido el texto. Y de acuerdo al tema, que le pongamos un título, ¿verdad? Un título. Después del título, que venga la introducción, presentarles a ellos el tema, y después vienen los puntos principales. Cada punto principal se divide en ideas secundarias o en incisos. Recuérdense que es bien aconsejable que puedan ser entre 3 a 5 puntos principales. Y de la misma manera, las ideas secundarias o los incisos pueden ser también de 3 a 5, pero se aconseja que sean las mismas ideas, el mismo número de ideas secundarias en cada punto principal, para terminar con una conclusión, ¿verdad? En esa conclusión, pues poder afirmar lo que estábamos viendo. Eso es lo que ya hemos aprendido en la realización de un bosquejo tradicional, ¿verdad? Y hablando específicamente del sermón narrativo, miremos el modelo básico. En este modelo se divide la historia en distintos episodios, discutiendo los mismos puntos del sermón. El desarrollo de un sermón como esto se organizaría de la siguiente manera. Y puede ser que en este, después de haber puesto el título, el texto, la introducción, presentar el tema, el punto principal aquí en el sermón narrativo es conocido como el primer episodio. A cada episodio van subdivisiones o incisos,
Y aquí está el segundo episodio, que también van subdivisiones o incisos. Acá debemos de recordar que un sermón tradicional no debe tener menos de 2 ni más de 5, como les decía. Es aconsejable que sea entre 3 a 5. Sería muchísimo mejor que así sea, ¿verdad? Que así sea. Sería definitivamente muchísimo, muchísimo mejor. Cuando hablamos de realizar el sermón narrativo de un pasaje bíblico, perdón, hermanos. Se me metieron aquí unas. Se metieron unas diapositivas acá que no tenían que ir. Bueno, estas diapositivas no van. ¿Ok? Entonces el modelo básico es el que les decía. Y entonces vayamos al el segundo punto, la historia y la contextualización. Aquí vamos a hacerlo en un modelo también de 2 puntos. En el primero, la persona que predica cuenta o narra una historia, un acontecimiento bíblico. Y en el segundo, interpreta o contextualiza la historia. Acá, este estilo de sermón narrativo se bosquejea de esta manera. De la misma manera, 2 puntos principales, la narración de la historia y acá la explicación de la historia. Cuando hablamos de la narración de la historia, pues aquí podemos ver eh, que las subdivisiones pues están por episodios, el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3, y también en la segunda parte, en la explicación, en inciso 1, inciso 2, inciso 3. Entonces, para poder aterrizar, eh, podemos aprender, o imagínese usted, que vayamos a nosotros a poder contarles la historia. Voy a hacer algo breve, ¿verdad? Para no ocupar mucho tiempo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que yo como tema quiero enseñarle a mi audiencia el peligro de poder querer, el peligro de poder querer realizar las mismas acciones que el mundo hace, que los no cristianos realizan, querer hacer cosas iguales o poder hacer lo mismo que ellos realizan, ¿verdad? Entonces, vengo y escojo mi texto. Quiero utilizar la historia bíblica de cómo el pueblo de Israel le pide a Samuel que ya no quieren, eh, que ya no quieren seguir siendo dirigidos por los jueces bíblicos, sino que quieren tener un rey como las demás naciones, como las demás naciones. Pienso en un título atractivo, ¿verdad? Y entonces puede ser que yo coloque siendo el peligro de ser como los demás. Ese sería mi título. Y les digo, hermanos, hoy la enseñanza trata de este tema, el peligro de ser como los demás. Leo el pasaje bíblico que está en Primera de Samuel. Les doy una pequeña introducción, ¿verdad? Una pequeña introducción que tiene que ver con el peligro de querer ser como los demás y todavía peor, de querer ser como alguien que no es cristiano, de querer moldearnos a lo que hacen otras personas que no son cristianas. Y entonces comienzo mi sermón narrativo. El primer punto es la narración de la historia. Y para no olvidar los puntos, voy a ir colocando los episodios. Puede ser que la narración de la historia, el primer episodio sea, el primer episodio sea, el pueblo le hace una petición a Samuel. El segundo episodio, Samuel
se queja con Dios. Y el tercer episodio sea, Dios cumple las decisiones del pueblo. Y comienzo entonces con el primer punto, ¿verdad? Narrando la historia. Y entonces comienzo a contarles a mi congregación el suceso. En algún momento, el pueblo de Israel se reunió con Samuel y le pidió que ya no querían ser dirigidos por los jueces como lo estaban haciendo. Yo en este momento estoy abreviando mucho, pero puede ser que el que lo esté haciendo le cuente a la congregación cómo es que Dios había dirigido al pueblo de Israel después de haberse plantado en la tierra prometida, después que Moisés los sacó de Egipto y los llevó por todo el desierto, después que Josué los lideró y los dejó en la tierra prometida, cómo es que el pueblo de Israel fue guiado por los 12 jueces, entre ellos la famosa Débora, el famoso Gedeón, el famoso Sansón y el último juez, Samuel. Puede ser que todo eso sea parte de este primer punto de la narración de la historia. Y entonces, en algún momento de la historia, llega el pueblo y les dice claramente, queremos ser como las demás naciones, porque esas son las palabras literales que ellos utilizan. Y entonces queremos un rey que nos gobierne. Ya no queremos ser dirigidos solamente por jueces. Samuel se sintió triste, ofendido, y viene y le dice a Dios lo que había sucedido. Pero Dios le contesta y les dice lo siguiente, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces Dios permite que así sea. Samuel les advierte y les cuenta al pueblo de Israel que ellos van a poder ser dirigidos por un rey, permítanme menos. Dios permite que ellos puedan ser dirigidos por un rey, pero les advierte por medio de Samuel lo que va a sucederles. El rey les va a poner impuestos, el rey va a ponerles reglas y normas fuertes como pasa en otras naciones, y a pesar de todo lo que se dice, el pueblo les decide. Entonces, debido a que ellos tienen un rey como las demás naciones, Dios permite que se escoja al primer rey de Israel, un rey que ha sido escogido de acuerdo a los ojos humanos y no recuerdo los ojos espirituales, ya que era la población que quería ser como las demás naciones. Dios está permitiendo entonces que sea elegido un rey como las demás naciones. Entonces es alguien fuerte, alguien alto, alguien combativo, y escogen entonces a Saúl. Pero este Saúl comete muchos errores. Los errores son primordialmente debido a su desobediencia, a su orgullo, a su vanagloria. Y eso hace que en lugar de llevar o de guiar correctamente al pueblo de Israel, los guíe entonces a cometer equivocaciones, ¿verdad? A hacer cosas que Dios no había decidido o no había querido. Después de eso, avanzo al segundo punto. Y en el segundo punto está la explicación de la historia. En la explicación de la historia, puede ser que entre los incisos yo coloque que en el inciso 1 explique entonces los errores cometidos por el pueblo de Israel y Saúl. El inciso 2 puedo traer la contextualización a nuestro tiempo, y en el inciso 3 poder darles una pequeña reflexión en relación a la explicación de la historia. Y entonces, en ese segundo punto, puedo comenzar a decirles lo siguiente. El problema, queridos hermanos, de esta historia que les acabo de contar, no es que ellos hayan querido un rey. Al final, Dios no está tan interesado en los títulos, en los nombres. El problema fue que el pueblo quería a un líder igual que las demás naciones. Se estaban comparando a las demás naciones, se estaban comparando a los demás grupos,
Se estaban olvidando algo muy importante. Desde que Dios los sacó de la nación de Israel, Dios hizo un compromiso, perdón, desde que Dios los sacó de la nación de Egipto, Dios hizo un compromiso con ellos, pidiéndoles que quería que fueran una nación santa, un grupo de sacerdotes para Dios. Recuérdense que el significado de nación santa era un grupo de personas apartadas para Dios. Eso significa ser santo, apartado para Él. El de sacerdotes significaba que Él quería que fueran testimonio, luz para los demás pueblos. Pero ellos estaban queriendo ser similares a ellos. Y realmente ese fue el error, ese fue el pecado, esa fue la desobediencia de ellos. Y a causa de eso, entonces Dios se los permitió, les advirtió, pero con ello vinieron las consecuencias. Queridos hermanos, esto también puede ser algo importante para la iglesia actualmente. La iglesia tiene que tener cuidado de no querer o de no asemejarse al mundo, de no asemejarse a los demás, a las organizaciones no cristianas, de no asemejarse a los movimientos no cristianos. Tristemente, el mismo error que cometió el pueblo de Israel lo están cometiendo muchos grupos cristianos en la actualidad, muchos grupos pertenecientes a la iglesia de Cristo, con tal de atraer a más personas, con tal de tener mayor número de personas, están queriendo ser como las demás naciones. Están queriendo hacer lo mismo que ellos hacen, realizando sus prácticas, haciendo lo que ellos realizan, trayendo a la iglesia y trayendo al púlpito, trayendo al altar actividades que no son sagradas y entonces se están dañando. Llegando al inciso 3 y haciendo la reflexión, como les había dicho anteriormente, podemos llegar entonces a este punto y puedo decirles, al final de todo, de esa decisión les trajo consecuencias serias al pueblo de Israel, consecuencias que le dañaron grandemente, porque Saúl fue desobediente, pero después siguieron trayendo grandes equivocaciones. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero su hijo Salomón fue un hombre que dice la Biblia que no hizo lo que Dios quería. Y después viene el hijo de Salomón, Roboam, que le trajo un gran daño a ellos, porque hizo que el pueblo de Israel se dividiera y que le trajera consecuencias grandes, como la división de su pueblo. Y entonces después que Babilonia y que Siria los conquistara. Eso mismo puede pasarle al pueblo cristiano. Si nosotros queremos asemejarnos, queremos nosotros ser iguales que lo que hace el mundo, puede ser que Dios lo permita, pero las consecuencias también pueden venir a nuestra vida. Tengamos cuidado y reflexionemos entonces en no caer en estos mismos errores. Y entonces, hermanos, puedo terminar con una conclusión, trayendo tal vez una especie de evaluación y hacerles pensar a ellos y decir, hermano, ¿está usted viviendo en santidad como Dios quiere que viva? ¿Está siendo usted apartado solamente para Dios? ¿O continuamente usted ve a personas o a grupos del mundo y quiere comportarse igual que ellos se comportan? Y puedo terminar con una oración y entonces tengo mi enseñanza. Este puede ser un ejemplo, entonces, hermanos, de poder realizar un sermón expositivo de acuerdo al bosquejo del que hemos aprendido nosotros a hacer, de acuerdo al bosquejo que hemos aprendido nosotros a realizar. Llego entonces a otro tercer punto, la historia y la contextualización. Ya vimos entonces una manera. Ahora veamos esta manera. Se puede contextualizar la historia cuando se interpreta brevemente cada episodio, ¿sí? Cuando se interpreta brevemente cada episodio, ¿verdad? En este caso, en cada punto del sermón, se narraría y se interpreta un episodio dado. Este bosquejo tendría el siguiente aspecto. Entonces, aquí, hermanos, pues esto tal vez es un poquito más ordenado. Aquí en nuestro bosquejo colocamos entonces el primer episodio, una narración y una interpretación. Segundo episodio, una narración y otra interpretación. Quiere decir que aquí podríamos hacer lo siguiente. Puede ser que de acuerdo a la historia que ya conté, después de haber elegido el texto, después de haber dado el título,
después de decir el tema, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? El título, pues, y el tema, puede ser que hagamos en este orden. Primer episodio, narración, interpretación. Segundo episodio, narración, interpretación. Puede ser que el primer episodio coloquemos ahí que sea la historia de los jueces de Israel. Lo narramos y entonces lo interpretamos, ¿verdad? Y podemos decir en el primer episodio, hermanos, pues después de venir de Israel hubieron ciertos jueces, contamos un poquito lo de Sansón, contamos un poquito lo de Débora, contamos un poquito lo de Gedeón, interpretamos haciéndole saber que lastimosamente el pueblo de Israel, cada vez que venía un juez, vivía un tiempo de paz, de desobediencia, pero cuando el juez ya no estaba, nuevamente volvían a ser, eso dice el libro de jueces, volvían a ser desobedientes, volvían a ser idólatras, comenzaban a orarle a Dios porque venía un libertador y aparecía otro juez. El juez les daba libertad, vencían al grupo que los oprimía y entonces había un tiempo de paz y nuevamente volvía Israel a ser desobediente, a ser idólatra y otra vez le rogaban a Dios porque venga alguien a liberarles. Y así era un círculo en todo el momento durante todos los 12 jueces. En el segundo episodio puedo venir y puedo ponerles el momento en que el profeta Samuel es su juez. Se los narro, se los cuento y les interpreto. Al fin, hay un juez muy importante, que es Samuel. Sin embargo, Samuel también tiene parte de culpa, porque sus hijos no habían sido formados correctamente y no eran buenos siervos de Dios. Y el pueblo entonces tenía miedo que sus hijos gobernaran. Y también eso los motivó a querer ser como las demás naciones y a pedir que un rey los gobernara, ya que los hijos de Samuel no eran como él y no estaban dando un buen testimonio. Y entonces puede ser que ponga el tercer episodio, una narración y una interpretación. En el tercer episodio puede ser que coloque yo el momento en que ellos le piden a Dios un rey. Y el cuarto episodio puede ser la finalización, la desobediencia, y hacer la reflexión juntamente con ellos. Esto es entonces, de acuerdo a la historia y la contextualización. ¿Cómo estamos haciendo entonces ese sermón narrativo? ¿Verdad? Después de estos ejemplos, entonces, vemos lo siguiente. Algunas formas inductivas de acuerdo a este sermón narrativo. Vamos a poder ver eso, las formas inductivas. Cuando hablamos de algo inductivo, hablamos con algo, permítanme unos, con algo ordenado, hablamos con algo relacionado a algo lógico, ¿sí? Es un proceso de razonamiento que puede ir por partes, ¿verdad? Y entonces la forma inductiva sigue una estructura narrativa de un cuento corto. Generalmente es más utilizado la forma que ya les di con anterioridad, pero también veamos esto de la forma inductiva. Por ejemplo, hablando de manera secular, cuando alguien cuenta una historia, cuenta un cuento, esta tiene cuatro partes principales: el marco escénico, la trama, el punto culminante y el desenlace. Esta forma inductiva de realizar el sermón narrativo es utilizando también estas mismas formas. Sin embargo, es necesario aclarar que esta necesita un poquito más de práctica en estos temas, de práctica en esta forma, de tener cierta experiencia en esto. Hay que saber cómo poder realizarlo, cómo poder trasladarlo, cómo poder hacerlo, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos del marco escénico, aquí en esta primera sección se presentan los personajes como el problema o con la discrepancia que dará el pie de la acción. Si alguien utiliza esta forma, puede ser que comience y les puede explicar un poquito la situación de los personajes que existen. Por ejemplo,
comenzamos explicándoles a ellos entonces a Samuel, contándoles un poquito de lo bueno que fue el profeta, la gran relación que tenía el profeta Samuel con Dios, la intimidad con él tenía. Sin embargo, el error que tenía de no haber inducido correctamente a sus hijos y entonces ellos haber estado dando testimonio ante el pueblo de Israel. Entre los personajes definitivamente está el pueblo de Israel, y contarles también en este marco escénico la problemática que ellos tenían, que eran un grupo de personas que continuamente habían sido desobedientes, idólatras, que rogaban por un juez. Cuando venía el juez los liberaba, los ayudaba, había un tiempo de paz, pero luego venían ellos nuevamente con la desobediencia y con la idolatría. Y tristemente, este problema de querer ser igual que las demás naciones lo habían estado haciendo hace ratos, ¿verdad? Porque, pongámosle el ejemplo del mismo juez Sansón. Sansón tenía un solo propósito: derrotar a, a los enemigos de ese entonces, que eran en ese entonces los filisteos. Ese era su propósito, y se encuentra con una mujer filistea y quiere casarse con ella para poder tener relación con él, ¿verdad? Entonces, ese era el mismo problema. Ese es el marco escénico. De aquí viene la trama. Aquí en la trama desarrollamos el momento de la acción. Aquí es donde les contamos a ella la tensión narrativa que aumenta, cómo se va complicando. Y entonces tratamos la manera de poder ser lo más dramáticos posibles, de explicarles cómo es que viene el pueblo y tratar la manera de meternos en la trama y decirles a ellos cómo es que el pueblo viene. Y entonces viene con Samuel y le dice: Samuel, por favor, dile a Dios, queremos tener un rey como las demás naciones. Queremos ser igual que ellos. Queremos que alguien nos gobierne y que alguien nos guíe. Y de repente, pues meternos también en el personaje de Samuel. Y Samuel como se intriga y llega con Dios y le dice: Dios, ellos quieren ser igual que los demás, pero Dios le dice: no tengas pena, Samuel. No te están a ti desechando, me están desechando a mí. Y entonces los metemos en la trama y les contamos cómo sucede esto, que lamentablemente les va a traer una consecuencia a ellos. Llegamos al punto culminante. Es el momento donde la tensión de la narrativa llega a su punto más alto, donde se comienza a vislumbrar el desenlace de la situación. Y puede ser entonces que les digamos: y entonces Dios se lo permite. Pero se los permite utilizando a Samuel para advertirles lo que les iba a suceder, para advertirles que el rey los iba a oprimir, les iba a comprar impuestos, y entonces iban a traer las consecuencias que ellos iban a tener. Pero ellos aún así deciden, y Dios entonces escoge a un hombre que a la vista humana parece bueno, pero eran los seres humanos que querían un rey como las demás naciones, y eso es lo que hace Dios. Y entonces llegamos al desenlace, al final, aquí es donde la tensión de todo lo que hemos narrado trae entonces una problemática que comienza a resolverse para que ellos entonces puedan tener una conclusión y hacerles ver entonces o contarles brevemente cómo es que Saúl comete a vivir en desobediencia. No solamente Saúl, sino que los próximos reyes. Después viene David, pero el hijo de David, Salomón, comienza bien al poder desear sabiduría, pero termina mal al poder mezclarse con mujeres de otras naciones. Al tener tantas esposas, se mezcla con sus tradiciones, se vuelve un idólatra y termina entonces haciéndolo mal ante los ojos de Dios. El hijo fue aún peor, Roboam, porque le puso cargas más pesadas al pueblo de Israel, y eso hace que se dañe. Y en ese desenlace puede ser que vengamos y le demos la reflexión a ellos de que la iglesia también tiene que tener cuidado de no caer en el mismo problema, para que entonces no suceda lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. En el bosquejo del sermón narrativo inductivo se reproduce entonces la estructura de ese cuento corto que ya les puse yo en ejemplo en este momento, ¿verdad? En vez de comenzar con una introducción, no comenzamos con la introducción, sino indicamos con el marco escénico, ¿sí? Con el marco escénico, como se los puse, ¿sí? Y puede ser que aquí el marco escénico nuestro fue el contexto del pueblo de Israel antes de pedir el rey.
y la vida que tenían ellos cuando tenían jueces, ¿verdad? Y en vez de emplear puntos principales, como lo hemos hecho en el bosquejo tradicional, hay secciones. Está el de la trama, ¿sí? Está el de la trama, está el del punto culminante de la historia y está el desenlace. Como les puse yo el ejemplo con anterioridad. El bosquejo, pues, puede lucir de esta manera. Marco escénico, trama, episodio 1, episodio 2, que son como las subdivisiones, el punto culminante y el desenlace, ¿verdad? Esto, un sermón narrativo inductivo. ¿Cómo hacer nuestro bosquejito para que esté ahí? Y cómo poder trasladarlo. Pero como decía, hay que tener cierta capacidad ahí para poder trasladarlo y para poder hacer que la gente se envuelva en lo que nosotros estamos trasladando. Debemos tener en cuenta que el elemento más importante de una historia es la trama, ¿sí? El elemento central. Es la manera en que podemos trasladar el problema central, donde se afecta a todos los personajes. Y por eso podemos afirmar que toda historia presenta un problema, toda historia presenta un conflicto que debe ser resuelto. En ese tipo de sermones, los comentarios que se van interpretando y contextualizando la historia se ofrecen a lo largo de toda la narración. La idea es mezclar esos comentarios con la narración, de manera que el significado de la historia se vaya haciendo evidente. El mensaje central de la historia bíblica se presenta hacia el final del sermón, ¿verdad? Cuando vamos nosotros llegando después del punto culminante al desenlace, ¿verdad? Esto es lo que al final de todo le da un movimiento inductivo al sermón. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que la predicación narrativa se puede expone el mensaje de una o más historias, ¿verdad? Con mínima explicación. Y vamos a ofrecer en este momento algunas alternativas para poder darle variedad a estos sermones narrativos. Existe el sermón narrativo en primera persona. Mire esto. El sermón narrativo en primera persona, aquí el predicador toma el rol de uno de los personajes de la historia, ¿verdad? Aquí él habla como si fuera dicha persona, ¿verdad? Aquí se mete el predicador al personaje principal. El sermón en primera persona puede ser efectivo, puede ser impresionante. Sin embargo, de manera personal no lo recomendaría tanto, porque puede ser, si se trabaja mal, puede ser muy artificial y puede ser hasta aburrido, si fuera posible, ¿verdad? Y también puede dar un mal mensaje, porque en este sermón en primera persona es como que yo vengo y digo y comienzo a predicar, y entonces yo, como que fuera el profeta Samuel, vinieron a mí y vinieron a pedirme y a preguntarme y a reclamarme. Entonces, hay que tener cierta capacidad para hacer. Pero esa es una de las variantes. Hay otra variante también que existe. Esas son variantes diferentes a las que ya vimos, ¿verdad? A los sermones que aprendimos. La otra variante es una historia no bíblica. Esta variante consiste en la presentación de una historia que no es bíblica, pero que puede ilustrar una doctrina cristiana o el mensaje central de algún pasaje bíblico. Entonces, aquí algunas personas pueden, eh, pueden ilustrar una doctrina cristiana o algún pasaje bíblico como tal. Entonces, aquí, en esta historia, existen varios puntos de contacto y debe ser una historia poderosa e impresionante, ¿verdad? O sea que en esta segunda variante lo que nos está pidiendo es que podamos contar la historia, pero de alguien o de algo que no está en la Biblia. Obviamente debemos de ser totalmente perpicaces de poder ir haciendo esa historia y poder dándole sus toques relacionados a lo que dice la Biblia, para que entonces no solamente se vuelva un tipo de oratoria, ¿verdad? Entonces también tiene que ser como tal. Para que me puedan entender, les pongo un pequeño ejemplo. Les puedo poner un pequeño ejemplo. Pongo el ejemplo ahorita. Yo hace unos días en mi iglesia compartí un sermón similar a este. Utilicé Marcos 10.
Usted conoce la historia de Marcos 10, versículo 17, la del joven rico, seguramente, al 32. Marcos 10, 17 al 32 dice: al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás todo en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Voy a darles el ejemplo de un sermón narrativo con una historia no bíblica. Utilizando ese texto como base, el título es lo siguiente: una cosa te falta. Y yo le cuento a la audiencia lo siguiente. Hermanos, después de leer este pasaje en el que el Señor Jesús se encuentra con este joven y le dice: sí, has cumplido los mandamientos, pero una cosa te falta. Y él conocía en el corazón de este muchacho que le faltaba algo. Posiblemente era muy materialista. Posiblemente tenía como prioridad el dinero y no a Dios. Y eso es lo que le faltaba. Y entonces viene a mi mente y recuerdo el acontecimiento, la famosa historia de uno de los hombres más excepcionales, una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica, de John Wesley. John Wesley fue un hombre que nació el 17 de junio de 1703 y nació en Inglaterra. John Wesley nació en un hogar cristiano. Incluso su padre fueron ministros de la iglesia anglicana. Seguramente él asistió a la iglesia toda su vida. Incluso su hermano mayor había fundado un club que se llamaba el Santo Club. Su hermano Charles Wesley había formado un club en donde le enseñaba a la gente a que tenían que orar, que tenían que leer la Biblia, que tenían que visitar, que tenían que, habían que ir a las cárceles a hacer obras sociales. Pero John Wesley tuvo un acontecimiento que impactó su vida. John Wesley viajó a América. Acababa de ser descubierta América, mientras que los españoles invadieron el área que conocemos ahora como América Latina. Los ingleses habían invadido Estados Unidos. Y entonces fue enviado a Estados Unidos para poder trabajar con personas inglesas que estaban en ese lugar. Pero John Wesley le pasó algo increíble, porque cuando iba en el barco hubo una tormenta muy fuerte y John Wesley tuvo mucho temor. En el barco iba un grupo de moravos, eran un grupo de cristianos, eran conocidos como los moravos, pero John Wesley se dio cuenta que en la tormenta ellos estaban muy tranquilos, hasta estaban cantando de manera más tranquila. John Wesley estaba aterrado y se les queda viendo y les dice: ¿por qué ustedes están tan tranquilos? Y los moravos se la quedan viendo y le hacen una pregunta que marcó su vida. Y le dicen: ¿eres tú cristiano? Por un momento, John Wesley respondió sí. Pero él cuenta que después reflexionó y él dijo algo así como que posiblemente fueron palabras vanas. Al joven rico que leímos en San Marcos le faltaba una cosa. Había hecho muchas cosas, había cumplido los mandamientos, pero tenía que desprenderse de ciertas cosas materiales que le eran prioridad más que a Dios. Eso le faltaba. John Wesley, aquí en el barco, se dio cuenta que también le faltaba algo. Le faltaba posiblemente un poco de fe, un poco de confiar más en el Señor. Y eso marcó su vida. Marcó su vida a tal punto que él siguió su viaje. Pero cuando llegó a Estados Unidos e intentó poner las normas que había aprendido en el Santo Club, se dio cuenta que su viaje había sido un fracaso, porque imponer esa disciplina no, no era aceptable para las personas. Incluso se rebelaron con él. Él tuvo que regresar a Inglaterra y regresó entonces a poder ayudar a un predicador que se llamaba George Whitefield. Este Whitefield
hacía algo que en ese momento no se realizaba por los cristianos evangélicos, y era predicar en las calles. Eso era visto para algunos como algo, era visto como, algunos como algo revolucionario. Y entonces él comenzó a ayudarlo. Y John Wesley comenzó entonces a poder formar un nuevo grupo. Él no quería formar una nueva denominación, sino que él quería formar un grupo que tuviera sus ideales por medio de ciertos métodos. Y entonces ahí inició él a formar el nuevo movimiento metodista, la denominación de los metodistas. John Wesley y su grupo de personas vivían de acuerdo a un método. Dividían su día de 24 horas en 3. 8 horas para comer y dormir, 8 horas para orar, leer la Biblia y estudiar, y 8 horas para predicar, para visitar enfermos, para visitar las cárceles. Por eso son conocidos como los metodistas, por métodos. Fueron un grupo que marcó la historia de la iglesia, a tal punto que se dice que John Wesley se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana ya realizaba su primera predicación en las calles. Se dice que John Wesley viajó en ese entonces a lo largo de su caballo alrededor de 400,000 kilómetros, en toda clase de climas, de noche, de día, de extremo a extremo por toda Inglaterra, por todo. John Wesley se dice que era un predicador que influía mucho, ¿sí? Él vestía de ropa barata, cenaba en lugares sencillos. Se dice que solamente gastaba 30 libras, que esa es la moneda de Inglaterra, al año en sus necesidades personales. Se preocupaba mucho por el necesitado. Conocía la vida de los pobres mucho, a tal punto que antes de morir, él pidió que cuando él muriera, contrataran a 6 personas pobres para que cargaran su ataúd y que les pagaran 1 libra esterlina cada uno. Hasta incluso muriendo, él pensó en todos ellos. El legado de John Wesley es increíble, porque por medio de él comenzaron el movimiento de los metodistas. Los metodistas, quienes en Estados Unidos comenzaron a dar ese movimiento, ese avivamiento que en un momento hizo que también surgiera el pentecostalismo. De ahí viene el pentecostalismo. Es el movimiento que trajo un auge muy grande a América Latina para que pudiera darse el crecimiento de la iglesia que se da. Pero entonces, eso le sucede a John Wesley en un momento que se dio cuenta, al igual que el joven rico, que una cosa le faltaba. Y puedo concluir, porque recuérdese que estoy dando un ejemplo de un sermón narrativo no bíblico, y puedo concluir diciéndole a los que me escuchan, hermanos, de pronto, y usted, al igual que el joven rico, o al igual que John Wesley, tal vez lleva muchos años en la iglesia, tal vez ha crecido en la iglesia, pero de pronto y una cosa le falta. El del joven rico era el materialismo. El de John Wesley era el de la falta de fe y confianza en Dios. ¿Usted qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que le hace falta? Hoy pídale al Señor que le haga ver y así entonces poder entregarse de mejor manera. Ese puede ser entonces, hermanos, esa variante de una historia no bíblica que debe ser bien compaginada con unos pasajes bíblicos para que no sea solamente un aspecto de oratoria, como les dije anteriormente. Está el sermón histórico, que es una variante poco usada. Ese tipo de sermón nos relata un episodio tomado de la historia secular o de la historia de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, comenzar a contarles a ellos el tiempo de la Reforma Protestante y poder transmitirle también un tipo de enseñanza como lo hice yo con anterioridad. Entonces, hermanos, para poder ir llegando a la conclusión de nuestra clase, el sermón narrativo quizás es un método muy efectivo, muy efectivo. Por esta razón, para quien llega a dominarlo, se puede convertir en un buen aliado para predicar la palabra de Dios. Solamente hay que saber cómo poder utilizarlo, poder utilizar las herramientas correctas y ser lo más, utilizar bases bíblicas correctas, ¿verdad? Llegamos a la conclusión, hermanos, entonces agradezco mucho la atención prestada.